Wesley Alan Dodd es un nombre que, para muchos, evoca una profunda sensación de inquietud y tristeza. Su historia no es simplemente la de un criminal, sino la de un individuo cuyas acciones desataron una ola de cambios en la forma en que la sociedad percibe y protege a los más vulnerables, los niños. Nacido en 1961 en una familia que parecía normal a simple vista, su infancia estuvo marcada por el abuso y la negligencia, factores que, aunque no justifican sus crímenes, ayudan a entender la complejidad de su carácter y su eventual descenso hacia la oscuridad. Desde una edad temprana, Dodd mostró signos de comportamiento problemático. A medida que crecía, sus impulsos se tornaron cada vez más perturbadores. No era un extraño a las violaciones de la ley. Ya en su adolescencia, había sido arrestado por delitos menores, pero estos primeros tropiezos no presagiaban la magnitud de la tragedia que estaba por desatar. En su juventud, Dodd se convirtió en un depredador sexual, un título que lo perseguiría por el resto de su vida. En 1989, fue arrestado por el secuestro y abuso de 3 niños en el estado de Washington. Estos crímenes horrendos no solo le valieron una condena de 90 años de prisión, sino que también revelaron fallas significativas en el sistema de justicia penal y en la protección infantil. A medida que se desarrollaba el juicio, la sociedad comenzó a tomar conciencia de la magnitud del problema. Dodd no era un caso aislado, su historia era un reflejo de un fenómeno más amplio: la incapacidad del sistema para proteger a los niños de depredadores sexuales. Las audiencias se convirtieron en un espectáculo mediático, y el clamor público por justicia se intensificó. La indignación de los padres y la comunidad se hizo palpable. Aquellos que habían confiado en que el sistema los protegería comenzaron a cuestionar la efectividad de las leyes existentes. Dodd, en su arrogancia y desdén por las normas sociales, se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en la justicia penal. Durante su tiempo en prisión, se convirtió en un experto en manipular el sistema, utilizando su inteligencia para evadir el castigo que merecía. Su comportamiento desafiaba las leyes y la moralidad, y a medida que sus crímenes se hacían más conocidos, el público exigía respuestas y reformas. La respuesta del sistema no se hizo esperar. En un intento por abordar la creciente preocupación por la seguridad infantil, los legisladores comenzaron a trabajar en reformas significativas. Uno de los cambios más destacados fue la implementación de leyes más estrictas sobre el registro de delincuentes sexuales. La creación de registros públicos de delincuentes sexuales se convirtió en una prioridad, permitiendo a las comunidades conocer la presencia de estos individuos en sus vecindarios. Este movimiento no solo buscaba proteger a los niños, sino también restaurar la confianza de la comunidad en el sistema de justicia. Además, se promovieron iniciativas educativas para padres y niños sobre la prevención del abuso. Las escuelas comenzaron a implementar programas de concienciación que enseñaban a los niños a reconocer situaciones peligrosas y a hablar sobre sus experiencias. La sociedad comenzó a entender que la educación era fundamental para prevenir futuros abusos y que el silencio no era una opción. Dodd, a pesar de estar tras las rejas, se convirtió en un catalizador involuntario para el cambio. Su historia resonó en el corazón de muchos, y su legado oscuro impulsó a activistas y organizaciones a abogar por un sistema más robusto de protección infantil. Las reformas también incluyeron la creación de unidades especializadas dentro de las fuerzas policiales dedicadas a investigar delitos contra niños, asegurando que estos casos se manejaran con la seriedad y el enfoque que merecían. Sin embargo, el impacto de Dodd no se limitó solo a las reformas legales. Su caso también planteó preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad personal. ¿Es posible redimirse después de cometer actos tan atroces? ¿Debería la sociedad ofrecer segundas oportunidades a quienes han fallado de manera tan grave? Estas preguntas se convirtieron en parte del discurso público y académico, generando debates que aún persisten. El legado de Dodd también se manifiesta en la forma en que la sociedad aborda el tema del abuso infantil. Hoy en día, existe una mayor conciencia sobre la importancia de la intervención temprana y el apoyo a las víctimas. Las organizaciones no gubernamentales han crecido en número y en influencia, dedicándose a la protección de los niños y a la educación sobre el abuso. La narrativa en torno a la protección infantil ha evolucionado, convirtiéndose en un tema prioritario en la agenda política y social. A lo largo de los años, los crímenes de Dodd han sido recordados como un oscuro recordatorio de lo que puede suceder cuando se ignoran las señales de advertencia. Su historia ha inspirado a muchos a luchar por un mundo donde los niños puedan crecer sin miedo,
donde la justicia no sea solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible. Las reformas que surgieron como respuesta a sus actos han salvado innumerables vidas, y aunque su legado es sombrío, también es un testimonio del poder del cambio. En conclusión, Wesley Allan Dodd no solo dejó tras de sí un rastro de dolor y sufrimiento, sino que también provocó un cambio significativo en la forma en que la sociedad aborda la protección infantil y la justicia penal. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, puede surgir la luz. Las reformas legales y la mayor conciencia sobre el abuso infantil son un legado que, aunque nacido de la tragedia, ha permitido que muchas voces sean escuchadas y que se tomen medidas para proteger a los más vulnerables. En última instancia, la historia de Dodd es una lección sobre la importancia de la vigilancia, la educación y la compasión en la lucha por un mundo más seguro para todos. No olvidéis de suscribirte al canal.